Hola, hoy vamos a ver enfermedades de la aorta. Bueno, para comenzar, la primera enfermedad que vamos a ver es el aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es la dilatación, pues, de la aorta, más del 50% de su circunferencia que ya tiene, en sus tres capas, la íntima, la media y la adventicia. Este aneurisma es propenso a expandirse más y romperse. Ahora, va a tener una clasificación según su forma. Fusiforme es la forma más frecuente. Esta dilatación es simétrica y afecta toda su circunferencia, o sea, se engorda totalmente. Después está la sacular, que es una dilatación en un solo segmento, que hace como un chipote. Y después está el pseudoaneurisma o falso aneurisma, que es la rotura de la capa media e íntima. Capa media e íntima. Y la sangre se queda contenida en la adventicia, que esa no se rompe. O puede ser contenida por un trombo mural, o sea, sí se rompió la media y la íntima, pero ahí había un trombo que mantiene la sangre adentro. Y ya, entonces aquí es pseudoaneurisma porque en realidad no está compuesto por las tres capas, por eso es falso, porque la adventicia está intacta. Y ya. Ahora, bueno, existe el aneurisma torácico y existe el aneurisma abdominal. Comenzando, o sea, de la aorta torácica y de la aorta abdominal. Comenzando por el aneurisma abdominal, es cuando la aorta aumenta su tamaño a más de 3 centímetros de diámetro. Es más frecuente en hombres de más de 50 años y más del 80% es infrarrenal, o sea, por debajo de las arterias renales. Ujú. Después, factores de riesgo. Tenemos el tabaquismo, que aumenta 5 veces las probabilidades de tenerlo. La hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia, el enfisema y pues familiares. Aquí pues los más importantes y los que tendrían que aprenderse es el tabaquismo y la hipertensión. Tabaquismo e hipertensión. ¿Mm? Y ya. Después, cuadro clínico del aneurisma abdominal. Es una masa epigástrica o periumbilical que en pacientes delgados se puede palpar si son mayores a 5 centímetros. Además de que es una masa pulsátil. Entonces, masa palpable, epigástrica o periumbilical, si es mayor a 5 centímetros en pacientes delgados. Y es una masa pulsátil. Ahora, como una complicación, por así decirlo, puede producir embolias por trombos parietales. O sea que al dilatarse se suelte una plaquita y se haga un émbolo, del 2 al 5%. Luego, el riesgo de ruptura en un año es de 10 al 20% cuando mide de 6 a 7 centímetros. Del 20 al 40% si mide de 7 a 8 y del 30 hasta el 50% si mide más de 8 centímetros. Después, ¿qué síntomas o qué cuadro clínico vamos a encontrar cuando hay una ruptura del aneurisma? Pues primero, dolor abdominal muy, muy intenso. También hipotensión. Y del 30 al 50% se mueren antes de llegar al hospital. O sea, imagínense, tienen una hemorragia en la aorta. En la aorta. No, pues, ¿cómo van a vivir? Luego, tratamiento en aneurismas asintomáticos de 5 a 5,5 centímetros. Ah, ya sé, está indicado en aneurismas asintomáticos de 5,5 centímetros y en aneurismas sintomáticos que miden más de 5 centímetros o que crecen más de 1 centímetro al año. O sea, prácticamente está indicado en aneurismas de más de 5 centímetros, para resumir esto.
aneurismas de más de 5 centímetros. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas? La terapia endovascular, que pues es por catéter, y tiene la ventaja de que reduce la muerte, porque la otra opción, que es la cirugía, tiene una mortalidad del 40 al 50%, o sea, muy, muy altísima. Ahora vamos con el aneurisma de la aorta torácica. Este, por su ubicación, es más frecuente que se encuentre en la raíz aórtica o en la aorta ascendente. Raíz aórtica o aorta ascendente. La que le sigue por frecuencia es la aorta descendente y en el callado aórtico es pues, raro, 10%. Después, la etiología puede ser que tenga que ver con alguna colagenopatía, como por ejemplo el síndrome de Marfan, de Lewis-Dietz, de Ehlers-Danlos o la AAT familiar, que es un aneurisma aorta torácico familiar. También por la aorta bicúspide o por el síndrome de Turner. O sea, pues aquí aprenderse colagenopatías, más o menos como que ya te las sabes, Julie. Luego la aorta bicúspide y el síndrome de Turner. Ya son tres. Después, tratamiento. El tratamiento está indicado en estos casos. Aorta ascendente. Cuando está en la aorta ascendente mide más de 5.5 centímetros. Cuando tiene aneurisma de aorta torácico con válvula tricúspide o síndrome de Marfan mayor a 5 centímetros, síndrome de Marfan más factores de riesgo más de 4.5, síndrome de Turner más de 3.5, arco aórtico o aorta descendente si mide más de 5.5 centímetros. Y yo, o sea, todo esto lo concluyo en que se trata con la indicación para tratamientos cuando mide más de 5.5 centímetros. Porque vean, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente es más de 5.5. Y ya como que va bajando dependiendo de las otras morbilidades que pueda acompañarlo, ¿no? Como por ejemplo, la aneurisma de aorta torácico con válvula tricúspide, el de Marfan 5. El de Marfan con factores de riesgo 4.5 y el de Turner 3.5. Pero pues todo siento que se resume a más de 5.5 se trata. Y si tiene alguna otra, o si es por alguna otra causa o sea, por alguna otra causa, ahí pues reduce el tamaño. Y ya. Después, síndrome aórtico agudo. Esta es la siguiente enfermedad de enfermedades del aorta. Los síndromes aórticos agudos son tres. La disección aórtica, el hematoma intraparietal aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante. El único que vimos fue la disección aórtica clásica, que es el más frecuente, corresponde al 90% de los síndromes aórticos agudos y se define como un desgarro de la capa íntima que forma un colgajo de esta. O sea, se desgarra la capa íntima y se forma un colgajo de esta. Y ese colgajo va a formar dos lúmenes, uno verdadero y uno falso. Ahora, este es un plano de bisección de la pared que puede propagarse anterograda o retrogradamente en la longitud de la aorta. O sea, esta cosa es como un cuerito. Entonces, puede ser que ese cuerito se vaya jalando, jalando, jalando. Lo más frecuente es que se jale de forma anterograda. O sea, en el sentido en el que va corriendo la sangre, porque la misma sangre va empujando el cuerito. Pero también puede ser de forma retrógrada, o sea, para atrás. Y ya. Después, pues aquí tenemos que saber que al desgarrarse la capa íntima, va a formar una hemorragia de vasa vasorum, que son los vasitos que irrigan pues a la aorta o a todos los vasos. Como factores de riesgo, pues tenemos muchísimos. Hipertensión arterial, colagenopatías, otra vez Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, la aorta bicúspide, el síndrome de Turner, la tetralogía de Fallot, un trauma, drogas como las metanfetaminas y la cocaína,
los procedimientos médicos y también estar en embarazo o levantar pesas con una aortopatía subyacente, o sea, que ya tengas algún problema de la aorta, como por ejemplo un aneurisma o algo así, y levantes pesas o te embaraces. Eso también te lo puede dar. Y bueno, aquí el profe, lo único que hizo hincapié es que hay una causa iatrogena, o sea, que podemos nosotros hacer una disección ahora en algún procedimiento. Por ejemplo, en un cateterismo o algo así. Ahora, la clasificación. Hay dos clasificaciones. La de Stanford, ay, aquí no le puse, se me olvidó, pero es tipo A cuando está en la aorta descendente y tipo B cuando está en la aorta descendente. A ascendente, B descendente. Y de Becky los clasificó en tres, que es uno, ambas, o sea, descendente y ascendente. Dos, ascendente y tres, descendente. Ahora, el cuadro clínico incluye dolor, o sea, casi todos los pacientes experimentan dolor que es muy intenso, súbito, desgarrador y describen sensación de muerte inminente. Dolor intenso, súbito, desgarrador, muerte inminente. Imagínense sentir que ya te vas a morir. Oh my God. Bueno, además es migratorio. Por ejemplo, si la disección está en la aorta ascendente, puede migrar a cuello, garganta, mandíbula, cabeza, o sea, todo lo que está arriba. Y si está en la aorta descendente, al dorso, al abdomen, a las extremidades inferiores, o sea, todo lo que está por debajo. Ahora, también un 20% pueden, un 70% pueden presentar HAS, hipertensión arterial sistémica, pueden presentar insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, el EBC, neuropatía periférica isquémica, paraplegia y muerte. Además de que hacen hipotensiones muy, muy importantes, que va a llevar a un taponamiento cardíaco, puede llevar a rotura aórtica e insuficiencia cardíaca. El diagnóstico se hace por angiotac y el tratamiento puede ser también quirúrgico o endovascular. Por ejemplo, quirúrgico, las indicaciones son aorta ascendente, o sea, que esté en la aorta ascendente, o sea, es decir, que sea tipo A agudo, o que tenga disección retrógrada, pero igual es tipo A, o sea, la aorta ascendente. Luego, puede ser tratamiento endovascular o quirúrgico cuando es en la aorta descendente, o sea, tipo B, pero está complicada ya sea por isquemia visceral o de las extremidades, rotura inminente, disección aneurismática y dolor persistente. Y yo todo esto lo resumí y lo resumimos también en el salón, como que si es una disección ascendente, el tratamiento será quirúrgico. Y si es una disección descendente, el tratamiento será endovascular o quirúrgico. Y bueno, finalmente los que necesitan tratamiento médico son el tipo B agudo, o sea, el de la aorta descendente, y el que se encuentra en el callado de la aorta. Y ya, eso es todo.